Las anacondas están consideradas las criaturas más feroces que existen, debido a que después de devorar a su presa y tras una larga digestión, si se ven amenazadas por algún depredador, pueden regurgitar la comida para defenderse ferozmente. Esto obviamente es una introducción de una película de terror hecha por Hollywood que no tiene nada que ver con la realidad, que sepamos, pero sí ha inspirado muchas de las historias en torno a estos grandes ofidios que habitan en Sudamérica y de los cuales hoy vamos a hablar. Os vamos a hablar de dos de ellas muy concretas, que son la madre de la tierra y la madre del agua, la Yacumama y la Sachamama, que ambas viven en la región andino-amazónica, concretamente en el Perú, donde se han producido los avistamientos. Y el caso es que son avistamientos que llevan mucho tiempo, o sea, desde tiempos casi inmemoriales, desde prácticamente tenemos constancia desde la llegada de los españoles al altiplano peruano. Parece ser que hay historias relacionadas con enormes serpientes gigantes, devoradoras de hombres, de un tamaño legendariamente monstruoso, y que no solo habitan en la tierra, también habitan en el agua. Y es cierto que hay informes, y que han pasado los siglos, han pasado las décadas, y siempre se encuentran informes, unos más mayores, otros de un tamaño medio, concretamente de los machos de la especie, que la longitud media son los 5 metros de largo, que ya aún así es un tamaño ciertamente considerable, aunque no sería gigantesco. Pero sigue habiendo muchos informes de este tipo de serpientes, sobre todo contados entre la población tribal de estas selvas. Lo que ellos cuentan, y también dejaron relatado exploradores como Percy Fawcett, fue que una de estas serpientes habita en el Amazonas y otra habita tierra adentro del Amazonas, es decir, que está oculta entre la maleza y que cuando se desplazan arrastran bastante vegetación con ellas a su paso, dejando huella de su presencia. Se reafirman un par de ataques en la misma zona. Uno fue sufrido por Fawcett en el siglo XIX, donde dicen que ven a una enorme serpiente en un árbol cuando están atravesando el río y que se lanza al agua para atacarles, según la descripción de ellos mismos, a la canoa, y le disparan, y aunque al parecer el disparo solo le llega a rozar la piel a la gigantesca serpiente, resulta que huye y se va hacia la orilla y desaparece con la velocidad del rayo. Algo que es habitual en estos reptiles a la hora de cazar, ¿no? Debido a que se basan de la sorpresa para poder devorar a presas grandes, especialmente como los tapires, los pécaris y otros grandes animales que viven en la región amazónica. Pues resulta que si nos ponemos a buscar sospechosos y quizá nos estamos adelantando un poco a lo que solemos hablar cada vez que hacemos estos vídeos y nos reunimos, resulta que ya hubo una serpiente en el pasado, en estas mismas tierras, que conocemos con el nombre de Titanoboa. Una enorme serpiente hallada en Colombia y en algunas partes de Centroamérica. Una enorme serpiente, para muchos la más grande que ha existido en este planeta, y que según pues cuentan los paleontólogos que lo descubrieron, muy probablemente se alimentaba de cocodrilos, que ya eran también de un gran tamaño en la época. Y sin embargo, hay ciertos pueblos, sobre todo de la zona, si nos vamos un poco más al norte, hacia Colombia, en el que no solamente cuentan como habituales la presencia de estas grandes serpientes, sino que además lo que nos vienen a contar es que son entidades protectoras, que se encargan de proteger estas selvas. Esto obviamente también pilló por sorpresa a una persona que estaba grabando un programa de radio en directo sobre misterio, como este, y recibió una misteriosa llamada de una mujer que afirmaba ser indígena de una etnia que no podía dar nombre porque decía incluso que se estaba jugando la vida al contar esto,
Y lo que contaba esta señora en aquella entrevista, que es muy interesante, si alguno la podéis encontrar os la recomiendo, decía que hay una enorme serpiente que habita en la selva a la que le hacen sacrificios humanos, oídme bien, sacrificios de niños, para que se encargue de proteger toda la zona donde ellos viven. O sea, prácticamente llegaba a decir que su tribu existía debido a que esta serpiente se había encargado de protegerles y de aislarles del mundo civilizado. Es decir, esta señora contaba que esta gran serpiente vivía en la selva y que es un animal que, digamos, escapa al conocimiento del hombre moderno, que dice que es un animal que llegó procedente, dicen ellos, de las estrellas. Es lo que contaba esta señora, que mantendremos en el anonimato, y decía que esa serpiente, por eso había que hacerle esos sacrificios para poder mantener ese equilibrio, y que además ayudaba a mantener el equilibrio ecológico entre todas las especies de la selva, y más teniendo en cuenta que las grandes serpientes en Sudamérica son depredadores que están en la cima de la cadena trófica y devoran a todas las especies grandes que encuentran a su paso, a pesar de que este tipo de serpientes con 4 comidas al año sobreviven. O sea, una anaconda puede sobrevivir con 4 grandes presas al año perfectamente. Y luego cuando llega el momento de la digestión, tiene unos jugos gástricos tan potentes que pueden disolver las pezuñas e incluso los cuernos según el animal que se hayan comido. Entonces, la realidad es, ¿puede haber serpientes de este tamaño? Hay imágenes captadas en vídeo que nos ponen los pelos como escarpias, porque imagínate lo que sería si te atreves a bañarte en un lugar donde hay este tipo de ofidios gigantescos, ¿no? Sabemos hasta la fecha que no pueden tragarse a un hombre, porque su boca no podría abrirse por la anchura de mis hombros. Siempre cuando se habla sobre todo de víctimas de las grandes serpientes en distintos lugares del mundo, no solo en Sudamérica, se habla sobre todo de niños principalmente. Ya recordamos alguna recreación en el libro de la selva, que la tendréis todos en mente. Pero aún así, me diréis, ¿cómo es posible que no se pueda comer a un ser humano y sí a un animal, por ejemplo, que digamos como un ciervo? Pues la diferencia es que los hombros de un ciervo, de un venado, son muy distintos a los hombros humanos. Es decir, es más fácil que le pueda caber, porque esas semillas tienen que ensanchar muchísimo la boca para poder engullir a la presa. Es decir, tienen además unos órganos, digamos, receptores en su cuerpo que les indican cuando el animal todavía está respirando. Entonces, si el animal está respirando cuando está enroscado sobre él, la serpiente aprieta más fuerte hasta que termina matando por asfixia a la presa y es cuando comienza a engullirla. Pues nos contaban sobre la Yakumama, que era la madre del agua, y la Yakumama, que es la madre de la tierra. Es decir, si estas dos serpientes supuestamente proceden de las estrellas, como contaba esta señora, ¿tendrán alguna relación? ¿Tienen la misma misión, obviamente, a la hora de conseguir que el equilibrio ecológico de estas junglas se mantenga? Pues no lo sabemos. Tampoco sabemos si puede haber personas que hayan sido digeridas por estas serpientes, como una presa más. No lo sabemos, o a lo mejor el que lo ha comprobado no ha vivido para contarlo. También es verdad que en estas selvas hay mil maneras de morir, no solo por serpientes, por grandes felinos como los jaguares, los pumas, reptiles como los caimanes, grandes arañas venenosas, incluso algunas tribus que están un poco aisladas y viven en la edad de la piedra. Pero sin embargo conservan estas historias y no es la única y terrorífica historia que hay en un lugar tan maravilloso como la selva más grande del mundo, que es la selva del Amazonas, que tristemente, pues cada año, pues hay que decirlo, la estamos cargando debido a la implacable actividad del ser humano, que no parece conocer límites. En fin, quería únicamente contaros estas historias entrelazadas y de paso aprovecho para entrelazaros para la siguiente historia que será la semana que viene. De hecho ya cada vez vamos más cerca, como somos más de los que estábamos antes y los que estamos ahora.
Y una vez más os doy las gracias. Si os ha gustado, pues podéis darle like y suscribiros. Como siempre es opcional, no os pongo una pistola en la cabeza para que lo hagáis. Así que muchas gracias por escucharme durante esta semana y nos veremos la próxima con otro nuevo misterio de la criptozoología. Un abrazo muy fuerte.